Om Shanti, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de hijos amorosos del único Padre. Hoy nos acompaña un alma doble luz que tiene el poder del Padre con ella. Ha dicho mi baba desde hace 40 años y está sentada en el trono del corazón del confortador de corazones. Nuestra hermana forma parte del equipo coordinador de Brahma Kumaris México, del equipo de trustes de la región. También coordina el centro de retiros de Baikún en México. Hola, Ella es, ¿qué tal? ¿escucha? El tema de hoy, cómo hacer borrón y cuenta nueva en la vida Brahmin. Para poder avanzar, recordemos que podemos ampliar la información haciendo preguntas en el chat. Bienvenida, Benji. Hola, ¿qué tal? Tuve un problema con mi internet, tuve que cambiar de servidor. Espero que ya no supe mucho lo que dijiste, pero gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir, pues, de alguna forma las experiencias de la vida Brahmi, ¿no? Porque a fin de cuentas es este tema de hacer un borrón y cuenta nueva. Tiene que ver un poco con la trayectoria de uno como Brahmin. 40 años no pasan en balde, hay muchas cosas que aprendemos en el proceso y, y yo he aprendido también que eh, hacer borrón y cuenta nueva es darme la oportunidad de crecer y de trascender mis propios límites, que no es fácil. Uno llega a la vida Brahmin, estábamos hablando incluso hoy en la mañana después de la Murli, como si uno no tiene la dulzura de Baba en, en nuestra forma de hacer servicio, de interactuar con las otras almas en el centro, eh, ese conocimiento que tenemos, eh, por un lado no tiene el mismo impacto y por otro lado puede ser con sanskaras viejas, puede herir, porque el conocimiento es muy poderoso y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, aunque el conocimiento es maravilloso, en un intelecto que no es puro, el conocimiento puede herir. Entonces, y creo que todos hemos vivido esa experiencia de una u otra manera, porque tenemos que lidiar con sanskaras, eh, con nuestras propias sanskaras y también con sanskaras de otros, ¿no? Y la idea de hacer borrón y cuenta nueva es como limpiar el corazón, limpiar el intelecto y darme la oportunidad de crecer. Y bueno, yo quisiera compartir con ustedes, pues, algunas láminas para, déjenme ver aquí, más o menos guiarme un poquito hacia dónde voy. Y yo a ese borrón y cuenta nueva le llamaría comenzar de cero, eh, porque también hay esa necesidad de, de poner un punto y aparte, como dice Baba, poner ese punto implica comenzar una nueva página. Y es un poco la idea de comenzar de cero en la vida Brahmin. Y también con el tiempo me fui dando cuenta que hay como momentos de crisis en los Brahmins. Y mucho en mi época decían que la primera crisis llega a los 5 años de ser Brahmin. Y, y a mí me llegó más o menos a los 5 años, creo que 5 años y pico. Yo estaba viviendo en Roma y
de alguna manera había cosas que no me gustaban, como sucede en todos los centros, pero yo no entendía desde dónde tomar lo que no me gustaba. Era de alguna manera muy nueva para poder entender muchas cosas. Y esa fue mi primera crisis y en mi primera crisis yo me deprimí mucho. Entonces, hay quienes tienen sus crisis eh, por otros motivos, ¿no? Hay porque vienen crisis por cambios diferentes de circunstancias, desde cambiar de trabajo o cambiar de ciudad o incluso cambiar, eh, alguien se murió y te remueve cosas y tienes que empezar de cero muchas veces, ¿no? Otras crisis como económicas, como de relaciones, de salud. Todo eso genera cambios en los que nosotros tenemos que, te voy a pedir que, por favor, no, ahorita no, no. Perdón, es que mi casa, o sea, mi espacio es un espacio público. Este, hay crisis de diferentes tipos con los que tenemos que lidiar y finalmente eh, hay otro tipo de crisis que son más existenciales, por ejemplo, el aburrimiento. No sé si a ustedes les ha pasado sentir que esa rutina eh, como que es la misma a un cierto punto cuando no entiendes cómo ir al fondo del conocimiento, cómo aplicarlo, escuchas la Murli como que siempre es igual, ¿no? Ese también es una época en la que yo pasé. Y todas esas momentos en los que tuve que comenzar de cero o hacer un borrón y cuenta nueva fue en el darme cuenta que había cosas que yo tenía que cambiar. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos con un autodiagnóstico, haciéndonos una pregunta. Vamos a hacernos varias preguntas en esta presentación. Y la primera pregunta sería, ¿alguna vez has sentido que aún haciendo lo mismo, algo dentro de ti ya no es igual? Porque si recuerdan su infancia Brahmin, el embelezo, la intoxicación, como ustedes le digan en sus países, ese júbilo de estar con baba, como que se va desvaneciendo poco a poco y, y algo ya no es igual. Algunas veces ese algo que ya no es igual es cuando ya lo superaste, pero yo quisiera que reflexionaran y escribieran un poquito alguna respuesta relacionada con esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido que aún haciendo lo mismo, algo de ti, dentro de ti ya no es igual? Así podemos ir profundizando y hacemos la siguiente pregunta. Hacer lo que haces en tu vida, Brahmin, por supuesto. eh, ¿Haces lo que haces por inspiración o por costumbre? ¿Haces lo que haces por inspiración o por costumbre? Y estas preguntas en esa primera, digamos, crisis que yo tuve, en la que de veras caí en una depresión, porque yo tenía expectativas muy altas de todo lo que yo vivía. Eran mis primeros años en Gyan y yo vivía como en una nube, en un júbilo, en una pasión por hacer servicio muy grande, o sea, mi vida era el servicio. Y a un cierto punto, yo no era, por supuesto, no era instrumento, yo vivía en el centro, pero era una residente de centro que tenía muchas ganas
de hacer muchas cosas, pero de alguna forma me sentía con las manos atadas. Porque la hermana que con la que vivía como que no se atrevía a hacer muchas cosas o creía que era muy difícil o no sé, pero me sentía atada de manos y empecé a sentir como que me faltaba el aire, como que quería romper con eso, ¿no? Esa depresión me ayudó a entender que no podía, que todo tenía su momento, que todo tenía su tiempo de madurez. Yo quería correr y en realidad lo que tenía que hacer era caminar en ese momento, aprender. Y cuando entendí eso, empecé a reconocer en la hermana con la que vivía que tenía una capacidad de analizar el conocimiento tan profunda que me tuve que detener a escuchar y aprender de ella cómo rumiar el conocimiento. Ese fue mi primer aprendizaje, porque ya estaba cayendo en en la costumbre de hacer las cosas, en la disciplina de hacer las cosas y no en la inspiración, no, ya había perdido ese júbilo a ese punto cuando me deprimí, porque sentía que quería salir al mundo y de hacer cosas que no estaba preparada para hacer, hasta que me di cuenta. Y con esta hermana aprendí muchísimo a profundizar en el conocimiento, pero me tuve que analizar. Baba además también me consintió muchísimo en ese tiempo, porque cuando empecé a darme cuenta de eso, empecé a tener unas meditaciones tan profundas y con tantas experiencias que que era lo que me indicaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba siguiendo el camino correcto. Baba me estaba guiando a través del yoga, ¿no? La disciplina la tenía, pero yo empecé a salir de esa depresión con las experiencias con Baba. Y les voy a contar algunas, pero no en este momento, más adelantito. Luego, eh, al darme cuenta que mucho del conocimiento eh, lo tenía que aplicar en mí y tenía que autoobservarme mucho, empecé a entender que me estaba identificando con una vieja yo. Y esa vieja yo que era muy mundana, era muy bohemia y que tenía muy arraigadas mis formas de ver la vida, hay veces que esas formas viejas de ver la vida no nos funcionan en la vida Brahmin. Sí, yo estaba como muy conectada con la naturaleza, el campo, iba a los manantiales a buscar el agua mineral, que en Italia es como, o sea, te sale de los manantiales, llenas tus botellas y la misma agua que te venden acá en Latinoamérica, San Peregrino y cosas así, era la misma agua que yo iba a sacar de los manantiales. Y acá te la venden como si fuera oro. Y allá yo iba y tenía ese tipo de costumbres y las conservé porque eran útiles. Yo llenaba botellas para el centro y siempre teníamos agua mineral fresca, ¿no? Pero había cosas en mi forma de pensar que eran muy tóxicas contra mí misma, tenía una visión muy crítica. Por supuesto, la autoestima está basada en cómo te vistes, especialmente allá, que era todo el show de cómo te ven los demás. Este, y a fin de cuentas no era la identidad que yo estaba cultivando con mi vida Brahmin. Entonces, ese es uno de nuestros mayores obstáculos, incluso sutilmente, ¿no?
cuando te identificas con tu apariencia, cuando te identificas, incluso tu apariencia muy Brahmin, muy perfecta, si hay detrás de eso un dejo de ego muy pequeño, ya eso contamina la visión pura. Baba no te ve desde ahí. Baba nos ve desde una visión tan pura y elevada, tan sutil y tan poderosa que nos pone una vara muy alta a ese nivel espiritual, pero y el resultado de nuestra apariencia física es el nivel de nuestra conciencia y no al revés. Y es a lo que yo me refiero con el obstáculo es la identidad que queremos seguir sosteniendo y que no se sostiene en la vida Brahmin. Ese es uno de los primeros obstáculos. Entonces, también el rol que empezamos a asumir con el tiempo, eh, ya soy fulana de tal, ya traigo una medalla de oro, y luego ya me dieron el anillo de no sé qué y ya tengo esta posición. Y todo eso es un juego, todo eso es un juego que es un obstáculo eh, que va cargando como una canasta sutil en nuestra cabeza que va pesando. Entonces, ese tipo de cosas, cuando no las sabemos ver, nos llevan a puntos de estancamiento. Y esos puntos de estancamiento están basados en el ego, en la forma, ¿no? Seguimos cultivando con esa samskara vieja la cultura de la forma y no del contenido. Cuando tenemos que cambiar esa cultura de la forma y enfocarnos en lo que realmente vale, ¿no? Entonces aquí yo me haría otra pregunta. ¿Qué hábito espiritual tengo por amor y cuál tengo simplemente por inercia? ¿Qué hábito espiritual tengo por amor? Lo hago por amor. Por ejemplo, cocinar para Baba es una de las cosas que más disfruto. Cocinar para Baba, cocinar para la familia. A veces tenemos aquí en el centro de retiros de Baikunth almas que cocinan divino, divino, que su especialidad es la cocina. Pero, y por supuesto, muchas veces tengo que dejar que otros cocinen, pero mi disfrute es cocinar. Y a veces, la mayoría de las veces, ya no cocino en los retiros, aunque lo disfrute tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso. eh, y hay cosas que si uno cae en la inercia de hacerlas a fuerzas, por ejemplo, tienes que estar bien presentado, tienes que planchar. A mí me choca planchar. Planchar mi ropa es lo que más me cuesta y es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, también pensar eh, si incluso planchar lo puedo hacer con amor, ¿no? ¿Qué hábito espiritual tengo por amor y cuál tengo simplemente por inercia? Levantarme al Amrit Vela, ¿lo hago con amor o lo hago por inercia? Es una pregunta muy, muy importante. Eh, Quienes vienen al centro por amor, a Baba, por compartir, por amor a la familia, o lo hacen por inercia, por disciplina. Entonces, esa es otra pregunta. Luego, vamos a profundizar en otra más. ¿En qué área de mi vida siento que he dejado de crecer? Porque tenemos que detectar ese estancamiento que viene de eso que no hago por amor, que lo tengo que hacer a fuerzas, ¿no? Incluso dar mi contribución en la caja de baba. ¿Lo hago por amor o lo hago a fuerzas?
Hay muchas cosas que nos tenemos que preguntar en ese sentido. ¿Cuánto hago por amor? ¿Cuánto de todo lo que hago en mi vida Brahmin lo hago por amor? Y seguimos con este autodiagnóstico, con esta tercera pregunta aquí en este bloque. ¿Qué recuerdo del pasado todavía define quién creo ser en el presente? ¿Qué recuerdo del pasado todavía define quién creo ser en el presente? Porque nos identificamos con cosas del pasado que ya no concuerdan con esa conciencia elevada de la confluencia. Y seguimos arraigados con mentalidades sudras, ¿no? Y que yo creo en mi mente que son la excepción, que yo soy tan elevada que esa es la excepción, ¿no? Hay ese, incluso ese ego de pensar que eres la excepción, ¿no? Que conmigo sí se vale, con los demás no sé. Ese tipo de preguntas son importantes porque yo necesito actualizar mi chip de quién soy realmente. Y es cuando no tengo actualizado ese chip, puedo causar sufrimiento, porque si, como decía al inicio, con la conversación que tuvimos hoy en la mañana, cuando ya teniendo el conocimiento, ya asimilado de alguna manera el conocimiento en nuestra vida, si todavía hay rasgos de personalidad viejos, con esos rasgos de personalidad, aplicando el conocimiento de una forma errónea, porque me estoy dejando influenciar por un rasgo de personalidad negativo, puedo herir a alguien, puedo dejar de tomar el pulso y hablar demasiado algo que alguien no va a entender también. Además de herir, puedo crear confusión, ¿no? Puedo crear miedo en los demás. Se me subió un poco el nivel de ira por la arrogancia de que las cosas tienen que ser de esta manera, porque esa actitud vieja mía de querer hacer las cosas como yo quiero y que los demás hagan lo que yo quiero, puede también tener un efecto negativo, aunque yo esté en lo correcto, aunque esté basado en el conocimiento. Estoy generando algo que está causando confusión, dolor, malos entendidos y puedo causar conflictos con los demás también. Entonces, es una responsabilidad ser como Baba. Baba hablaba hoy de ser tan dulces como él. Y queda perfecto en este ejemplo porque a veces esa dulzura no se nos nota. Estamos tan embebidos en lo que tenemos que lograr, en el objetivo que tenemos que lograr, que perdemos de vista en cómo lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer como Baba lo hace. No con mis sanskaras viejas del pasado, no con el ego y la arrogancia de mi posición, identificándome con la posición y no identificándome con ser esa alma sentada en el corazón de Baba, como decía Maritza. Que es muy bonito que me hayas presentado así porque eso me pone en la posición correcta, ¿no? Y a veces nosotros nos bajamos del asiento, de ese asiento tan cómodo y tan especial que es el corazón de Baba, y empezamos con nuestras sanskaras viejas a generar esas situaciones por las que después nos arrepentimos, ¿no? Luego, eh, necesito, necesito entender cuáles son los pilares en en este reinicio espiritual. Porque cuando llego al punto
en el que llegué a la crisis que me hace entender que tengo que hacer un borrón y cuenta nueva, necesito por lo menos seguir estos 4 pasos. Desaprender para crecer. Necesito dejar las viejas creencias que tienen que ver conmigo misma y que me limitan, ¿no? Tanto creencias con mucha arrogancia como creencias llenas de falta de autoestima. Porque si no logro poner un punto y aparte en esas viejas creencias, no puedo avanzar, no puedo sentir en el número 2 la magia de la vida Brahmin. Y esa magia se da en una actitud humilde. Reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender. Reconocer eh, que la sabiduría reside en el arte de reconocer que puede haber vulnerabilidad, que no es pecado ser vulnerabilidad no en el sentido de debilidad, sino que muchas veces nos ponemos esa coraza en la que no nos permitimos mostrarnos como somos, ¿no? Llorar de felicidad, por ejemplo. ¿Cuántas veces Baba habla de las lágrimas de amor? ¿Por qué no mostrar eso? ¿No? Porque cuando no mostramos lo que hay en nuestro corazón, que es tan puro, que viene de ese sentimiento puro, eh, ponemos una barrera dura y nos creemos ser esa barrera dura. Entonces, si queremos ese nuevo reinicio, necesitamos la magia de la humildad, porque ahí está la magia de la vida Brahmin, en ser auténticamente yo, yo ese ser puro, ese ser que Baba está viendo en mí, ¿ok? No la debilidad, porque la debilidad tampoco, la debilidad yo trabajo con esa debilidad, pero esa vulnerabilidad, ese ser yo mismo desde la lágrima de amor, aunque pareciera cursi lo que yo quisiera decir, lo digo porque está en mi corazón, ¿no? Aunque yo parezca la persona dura que no se doblega ante nada, esa vulnerabilidad ayuda a otros a ser auténticos. Y eso yo lo aprendí muchísimo eh, escribiendo las canciones, porque así empezó el tema de las canciones que escribo, es porque yo escribo lo que siento, ¿no? Y, y estoy acostumbrada a poner todo en un cuaderno y en ese cuaderno expresar mis vulnerabilidades, era lo que yo hacía antes, y luego ante los demás yo era súper cool, no, les estoy diciendo lo que yo hacía, ¿no? Y, pero al escribir las canciones y al darle sentido y música a algo que yo estaba sintiendo y lo estaba expresando y además a las almas les estaba comunicando algo, empecé a ser así yo también con los demás auténticamente en mi interactuar con otros, ¿no? Luego, el poder de la intención. Ahí este es otro punto para poder hacer un reinicio espiritual. Dirigir conscientemente la energía hacia la transformación que quiero llevar a cabo. Trascender mis límites sin pensar que es difícil, que no lo voy a poder lograr. Si ahí está el poder de la intención, ahí está la magia de la humildad, ahí está el desaprender para crecer, en el poder de la intención, redireccionar hacia donde sí quiero ir y empezar a practicar esa acción
inspirada, que tiene que volverse un nuevo hábito, ¿no? Y dar pequeños pasos de bebé porque creemos que no es fácil, pero poco a poco, al ir caminando paso a paso en esa dirección, nos vamos a dar cuenta que es más fácil de lo que creemos. Es como cuando estás ante un abismo y dices, no me queda de otra más que lanzarme en el abismo, ¿no? Y tener la fe de que vas a poder volar. Muchas veces nos toca hacer eso como Brahmins. ¿Y qué sucede? Sí volamos, no nos caemos, aprendemos a volar, como aprenden a volar las águilas, porque Baba es lo que nos enseña. Entonces, pero necesitamos sentir seguridad y por eso es importante practicar esas acciones poco a poco, paso a paso, y hacernos hábiles en esa acción y lanzarnos, porque después de que tenemos esa seguridad, nos podemos lanzar al abismo con la seguridad de que vamos a volar. Esa clave es muy importante, eh, porque está detrás lo que Baba nos dice todos los días. Y no podemos ser la excepción en negativo, de que yo no lo voy a lograr y los demás sí. Los demás se van a volver reyes y reinas en el paraíso y yo no. Claro que yo me voy a volver una reina en el paraíso, si me lo propongo. Ahí está el poder de la intención y la práctica, y voy a poder volar. Es más, vuelo en mi yoga, vuelo en mis sueños, hago servicio para el mundo volando. Eso es lo que hacemos todos los días. Es por lo que nos juntamos a hacer la meditación mundial para la paz. Es por lo que nos juntamos a hacer batis, para volar juntos, hacer yoga juntos y volar con Baba. Yo he tenido experiencias de sueños en los que vuelo con Baba. O sea, vivo la experiencia. Entonces, si yo he logrado hacer eso, estoy segura que todos lo podemos hacer, ¿no? Podemos volar. Solamente hay que atrevernos a eso, no ponernos límites en nuestra mentalidad, porque eso que nos limita es lo que no nos deja volar. Entonces, necesitamos descubrir la magia, y esa magia existe. Esa magia está en esa chispa de inspiración, eso que nos hace hacer que lo imposible se vuelva posible. Yo les estaba contando una anécdota de que yo a un cierto punto no me ponía límites para el servicio. Les digo que yo era y sigo siendo una apasionada del servicio. A un cierto punto estaba viendo un noticiero hace muchos años y, y estaba viendo un noticiero porque quería entender sobre una noticia que había escuchado y prendí la televisión para ver el noticiero y estaba el que fue después presidente de México. No quiero decir su nombre porque no sé quién va a ver esto. Alguien que fue presidente de México y que empezó a promover un evento eh, muy importante sobre el estado del mundo. Fue un foro sobre el estado del mundo. El primer foro de esos, que fue promovido por la Fundación Gorbachev, se hizo en San Francisco. Y creo que Brahma Kumaris no participó eh, y de alguna manera los simios decían, pero nosotros tuvimos que estar ahí. Y el segundo foro fue en México
y lo promovió este que fue gobernador de un estado aquí en México y lo estaba haciendo durante su gobierno como gobernador y organizó eso. Entonces yo estaba muy interesada en ver de qué manera podíamos participar. Y cuando vi la noticia, este gobernador dijo, se pueden presentar quienes sientan que pueden aportar algo en este evento, se pueden presentar en la casa de gobierno de la ciudad, de este estado en la Ciudad de México. Y yo ahí voy y me presento en la casa de gobierno de ese estado en la Ciudad de México y les vendí la idea de que Sister Giant participara como ponente magistral, como con una conferencia magistral, y me dieron el paquete y la invitación para Sister Yanti para que participara con una conferencia magistral en ese evento. Bueno, fue maravilloso lo que hizo Yanti Ben en ese evento. Y todo fue porque yo quería, como la Yaya se quedó con la expectativa de participar en el primer foro, yo decía, si va a ser en México, tiene que participar. Y con esa intención, con esa inspiración de que lo tengo que lograr que ella participe, me fui y logré que, de alguna manera, Baba me inspiró, conversé con la persona y me dio el paquete. Y en el paquete era un paquete de super lujo, incluso tenía una moneda de plata conmemorativa de ese evento como con la invitación para Yantiven. Fue maravilloso lo que hizo Yantiven. Bueno, esa chispa de inspiración en todo lo que hacemos, tanto para el servicio como para la familia, como para nosotros mismos. No tenemos que ponernos límites, tenemos que pensar fuera de la caja mientras vivimos nuestra vida Brahmin en la confluencia. Vivir en la confluencia en sí ya es vivir fuera de la caja, pensar fuera de la caja. Y luego también está el proceso interno. Por un lado, que no me limite en nada. La inspiración me la da Baba. Él me da el insight, me da ese toque y yo tengo que seguir el flujo de ese toque. Pero después está el trabajo interno, porque no, pues, esa es otra conclusión a la que con la que yo tuve que toparme. No puedo hacer servicio si no trabajo conmigo misma, si no hay un proceso de transformación interno. Y la vida, el drama te pone en esa circunstancia. Y en esos momentos te tienes que dar la pausa de procesar todo ese ego herido, todas esas situaciones que no has logrado resolver y darte chance, convertirte en esa mariposa, en su crisálida, en ese capullo en donde está procesando y está creando, recreando a esa nueva, a ese nuevo ser que es la mariposa, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar a la Shakti, en el caso de las hermanas, y también el Shakti que hay en los hombres, ese poder de Dios que tiene que trabajar a través de nosotros. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer y que muchas veces postergamos porque hay cosas importantes, entre comillas, o más importantes que nosotros mismos. Y Baba no nos enseña eso. Baba nos enseña primero tú y luego los demás. Es todo lo contrario lo que Baba nos dice. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo interno porque ¿cómo vamos a poder sacar ese potencial? Porque la magia está ahí y nosotros no la podemos sacar si no hay un trabajo interno detrás. Ahí está el potencial, pero el trabajo interno es necesario para sacarlo mejor, ¿ok? Nosotros tenemos que tener la capacidad de, en ese proceso de la inspiración, la transformación interior,
y el tercer paso, que es sacar el potencial. Y sacar el potencial es sacar, como sacar al artista que hay dentro de nosotros, enfrente de un lienzo en blanco y empezar a generar la magia en ese lienzo en blanco. Y por eso el borrón y cuenta nueva es necesario. Esa pausa de transformación interna, de trabajo interno, es necesario para sacar plenamente ese potencial, porque Baba está creando un nuevo mundo y necesita creadores y necesita creativos, creadores y creativos, almas que tenemos que sacar el arte de transformar. Y si no hay transformación en nosotros, ¿cómo vamos a transformar el mundo? Por eso es relevante que sigamos estos tres pasos. Y ahí está la magia. Y necesitamos entender esa magia. Luego, algo que nos puede ayudar a encontrar ese punto en el que podamos pasar por ese proceso. Si Dios no me juzga por mi pasado, ¿por qué sigo juzgándome yo? ¿No? Porque eso me limita mi forma de verme a mí mismo, porque me estoy identificando con los errores del pasado. Por eso el borrón y cuenta nueva es fundamental, porque los errores del pasado se tienen que quedar en el pasado. Errores en mi vida Brahmin, no estoy hablando ni siquiera errores lógicos, de la vida lógica, errores en mi vida Brahmin. Si Dios no me juzga por mi pasado, ¿por qué sigo juzgándome yo? Necesito pasar por esos tres procesos, la inspiración, la transformación interior y poder ver ese potencial, sacar, pero si yo me estoy juzgando, si me estoy limitando la visión que tengo de mí misma, no voy a poder sacar lo mejor de mí. Siempre me voy a sentir mal, inferior, me voy a sentir como en un escalón más bajo que el de los demás, porque me estoy autojuzgando. Nadie me está juzgando. ¿Por qué me sigo juzgando? Otro punto puede ser, ¿qué comprensión he ganado que hace un año no tenía? Hagamos, hagamos ese examen de cómo todavía hace un año yo me veía en relación a cómo me veo hoy. Porque toda la experiencia que he vivido en un año me puede dar la perspectiva de todo lo que he cambiado, de lo diferente que veo la vida hoy y de todo lo que he ganado. Es maravilloso cuando podemos entender en ese en lapsos de tiempo, como por ejemplo del año pasado a hoy, del Raki, nosotros vamos a tener nuestro Raki este fin de semana, del Raki de hace un año a hoy, ¿cómo me veo? ¿Qué promesa le hice a Baba el año pasado y hasta qué punto he avanzado en cumplir esa promesa? ¿Y cómo me veo hoy a mí misma? ¿Cómo veo mi vida Brahmin? ¿Cómo veo el mundo? ¿Y cómo sé que estoy en un nivel más elevado? ¿Cómo sé que he crecido? La clave aquí, ¿cómo sé que estoy en un nivel más elevado? Es mi nivel de felicidad, mi nivel de plenitud. ¿Hasta qué punto mi mente está en paz?
Estoy danzando la danza del conocimiento, como Baba decía hoy, porque la danza del conocimiento da felicidad. Esa es la clave del conocimiento. Conocimiento igual a felicidad. Y danzar la danza del conocimiento es aplicar el conocimiento al punto de tener el júbilo, la felicidad de estar aplicando ese conocimiento. Eso es la prueba de que mi nivel es más elevado, mi nivel de felicidad. Y cuando hay ese nivel de felicidad, también hay un nivel de buenos deseos, de sentimientos puros hacia los demás, de no estar viendo la paja en el ojo ajeno. Ese tipo de cosas desaparecen cuando está la danza de la felicidad. Entonces, eso me da la pauta. Si antes me quejaba y ahora no me quejo, eso me está dando la pauta, ¿no? Y no hay nadie más reconfortante para mí que saber, que es Baba, que saber que nunca se cansa de empezar de nuevo conmigo. Necesito un reseteo, Baba me ayuda a hacer ese reseteo. Es lo más reconfortante y lo más relajante pensar que Baba todavía está ahí, dándonos esa palmadita de adelante, sigue con esto, no te detengas y que facilita todo nuestro proceso en la confluencia. ¿Por qué todavía está ahí? Porque no ha salido el cartel de demasiado tarde. Necesitamos volar, ya no es correr, volar en esa transformación, en ese empezar. Si hay que resetear algo, si hay que empezar de cero en algo o hacer un borrón y cuenta nueva, lo tenemos que empezar a hacer, porque ya no hay tiempo. Si estamos atorados, ustedes evalúen, respondiendo las preguntas que estuvimos haciendo. Evalúen hasta qué punto tienen que hacer un borrón y cuenta nueva, porque Baba está ahí, dándose totalmente, ayudándonos a volver a empezar con él, en algo, ¿no? En algún punto ciego que no vemos. Y a mí eso me reconforta muchísimo porque sé que todavía tengo muchas cosas que cambiar y que sé que todavía está esa puerta abierta. Y bueno, yo lo dejo aquí. Este, Wow, Benji, muy buena esta autoevaluación. Tenemos que hacerla todos. Es importante siempre mirar cómo estamos avanzando, lo dijo una murle de esta semana. Hay una pregunta. A sí. veces los grandes retos entre becas se dan por los ascares. ¿Cómo manejar esto? Mira, también por experiencia propia, en México se dice, eh, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Pero precisamente tengo que tener mi mirada en mí, no la mirada en las caras de otros. Claro. Si yo trabajo conmigo, si yo trabajo en mantener puro, o sea, el amor puro en mi corazón, ese es cuando se trata de una relación conflictiva por sanskaras, no por que haya maldad ni nada, simple y sencillamente hay roce de sanskaras, yo tengo que trabajar en mi corazón, porque esas sanskaras tienen que ver con
el famoso niño interior que está herido, Mm. ¿no? Y yo veo cosas a través de ese dolor. Y si veo a través de ese dolor, voy a tener roce de sanskaras. Voy a estar viendo un monstruo en vez de estar viendo a un alma, porque ese monstruo me causa dolor. Entonces yo tengo que cuidar mi corazón, cultivar el amor en mi corazón, es la clave. No ver la samskara de la otra persona, aunque esa persona repetitivamente me recuerde ese dolor. Yo tengo que cultivar amor en mi corazón. Baba es el cirujano, él es el que cura el corazón. O sea, trabajar con Baba en esa herida, porque no es la samskara de la otra persona, es mi corazón herido. Entonces yo tengo que sanar, eso es mi tarea sanarlo. Bueno, Benji, pues no hay más preguntas. Maravillosa tu compañía, tu clase. Te invitamos nuevamente a este espacio especial de familia, de todos los jueves, siempre bienvenida. A todos también bienvenidos siempre. Gracias por la conexión, por participar. Nos despedimos con un triste del hermano. Ok, ok. Ah, ah, पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार।
Om Om Shanti. Shanti, gracias.